Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento tenemos dos temas. En titulares se los presentamos detallados de la siguiente manera. El primero de ellos en Venezuela con dos aristas. La primera, en una nueva operación golpista fue detenido un grupo de personas en la zona del estado Aragua. Vamos a analizar qué fue lo que sucedió durante esta jornada que tiene directa relación con lo sucedido la víspera. Ahí está además ahora el segundo tema en el Noticia, la segunda arista. La víspera, en una operación similar, se registró en el estado La Guaira, cerca de Caracas. Mientras las autoridades repelían la acción, se hizo público un contrato en el que el diputado Juan Guaidó paga a una empresa mercenaria para propiciar un golpe de Estado. Asuntos que analizamos en su conjunto. Otro tema que es noticia, el mundo, la pandemia hace urgente hablar de globalización y solidaridad y cooperación. La iniciativa es de la Cumbre de Países No Alineados en una cumbre virtual celebrada este lunes. Un asunto que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Venezuela, la primera arista. Este lunes el gobierno frustró un nuevo plan terrorista que habría sido ejecutado en articulación con autoridades de Estados Unidos y Colombia, junto a miembros de la oposición venezolana. Detalles a continuación. 8 presuntos mercenarios fueron detenidos por autoridades policiales en la costa del estado Aragua, al norte del país, quienes pretendían ejercer acciones bélicas en territorio venezolano. Entre los capturados se encuentran los exoficiales César Perales Sequea, el excapitán Jesús Ramos, 2 oficiales subalternos de la Guardia Nacional, 2 ciudadanos estadounidenses, miembros del equipo de seguridad presidencial de Estados Unidos y uno de los hijos del ex general Raúl Isaías Baduel, quien está condenado por hechos de corrupción. Las fuerzas de seguridad venezolanas anunciaron la captura de 10 personas y de 8 fallecidos en enfrentamiento en las últimas 48 horas, producto de una operación paramilitar dirigida por el ciudadano estadounidense Jordan Goodrue, un ex boina verde del ejército de Estados Unidos y jefe de la empresa de seguridad Silver Corp. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro denunció que la acción consistía en ejecutar un magnicidio. Un funcionario estadounidense, asesor en la guerra de Irak y Afganistán, que el día de ayer en la noche declaró y mostró los contratos firmados por la oposición venezolana para privatizar y preparar una expedición de mercenarios y terroristas entrenados en Colombia para asaltar Venezuela e intentar matarme. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Goodrue, que según la agencia estadounidense Associated Press, posee estrechos vínculos con los sectores más extremistas de la oposición venezolana, acusó al diputado Juan Guaidó de haber incumplido un contrato que estipulaba el pago de al menos $212 millones para llevar a cabo la operación, afirmaciones que fueron confirmadas por uno de los detenidos. En el grupo vienen 2 norteamericanos, 2 gringos. Están detenidos. Están detenidos. ¿Cuáles son, dónde trabajan, qué hacen, qué son como ustedes? Ellos son intermediarios, como le dije al señor ahorita, que son de la jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿De Trump? Sí. ¿Quién les dijo? Ellos mismos dicen, vuelvo a repetir Sí, eso. ellos dicen que trabajan con la asesoría de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? ¿De cuál? Donald Trump. Los nexos de Jordan Goodrue con la oposición venezolana son públicos. Durante el concierto en Cúcuta, el 30 de abril del año pasado, se le pudo observar coordinando la seguridad del evento. También salió en un video divulgado a través de las redes sociales, acompañado del coronel retirado Javier Nieto Quintero, reconocido ex oficial golpista, exiliado en Colombia.
La autodenominada Operación Gideon evidencia ser la acción terrorista que denunció el gobierno venezolano el pasado 24 de marzo, cuando un contingente de armas dirigido por el ex oficial Cliver Alcalá Cordones fue incautado en la costa norte de Colombia, cuyos seriales coinciden con el material bélico incautado en las últimas horas zonas costeras venezolanas. La actitud de estos grupos extremistas evidencian el desgaste e incapacidad de la oposición venezolana para obtener el poder político por vías democráticas. El gobierno bolivariano, que encabeza el presidente Nicolás Maduro, ha sido considerado hostil por el gobierno estadounidense desde que Hugo Chávez, líder de la revolución, llegara a la presidencia de la República en 1999. Vamos a sumar información a esta hora desde nuestra sala de noticias con Leonel Retamal. Leo, muy buenas noches, adelante. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es una operación que las autoridades venezolanas han indicado que está en pleno desarrollo. Las informaciones que tienen dan cuenta de que hay otros elementos y están en esa etapa ahora de escudriñamiento por la zona costera y también las zonas montañosas y boscosas de Venezuela para dar con otros posibles elementos de estos grupos mercenarios que habrían ingresado a Venezuela. Para ello cuentan también con el apoyo del Poder Popular, que jugó, como lo veíamos, un rol primordial, protagónico el día de hoy, contribuyendo en la captura de estos 8 integrantes de grupos paramilitares. Lo último que se sabe es la captura de 2 paramilitares que contaban con un gran arsenal. Ellos fueron descubiertos en la zona de Los Mayas, una zona costera también de Venezuela. Tenemos un tuit que fue publicado hace pocos minutos que podemos pasar a revisar para dar cuenta de esa captura e incautación de material. Ahí vemos la información. Se trata de un tercer grupo de mercenarios que ha sido informado. Este grupo del día domingo, que fue repelido en un combate por las fuerzas policiales. 8 cayeron abatidos, 2 fueron detenidos, más los 8 capturados de esta mañana, al mediodía más bien, y estos 2 detenidos ahora en la tarde suman 12 personas hasta el momento detenidos por las fuerzas de seguridad y fuerzas de orden de Venezuela que están desarrollando, para finalizar, ejercicios militares en el marco del Escudo Bolivariano 2020 en su fase 3. Así fue señalado el día de ayer por el ministro de la Defensa y ratificado por el comandante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, en que van a poner especial énfasis, como decía, en la zona costera y zona montañosa en la búsqueda de cualquier posible mercenario o ente paramilitar que haya ingresado a Venezuela. Tatiana. Gracias, Leo, por entregarnos esa información. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a pasar con el análisis. Nos acompaña para ello Juan Romero, es historiador, profesor universitario, politólogo, nos acompaña desde el estado Zulia. Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Decía nuestro corresponsal, así también lo han planteado las autoridades venezolanas, es una operación que se repele porque está en pleno desarrollo. Si revisamos lo sucedido la víspera, con el fracaso que registró, con lo sucedido hoy y el fracaso que registró, estamos ante un hecho que tendrá esas mismas dimensiones. ¿Cómo lo analizas? Juan. De guerra multidimensional o guerra compleja, híbrida compleja. Sí, porque lo primero que se preguntan, no solo en Venezuela, sino en varias partes del mundo. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado Juan Romero, historiador, politólogo, es catedrático universitario, nos acompaña desde el estadio Zulia. Rápidamente le pido a la producción que establezcamos esta comunicación. Entre tanto, si les parece, vamos a revisar nuestra multiplataforma. Hay información directamente relacionada con esto que analizamos aquí en Noticia, con los distintos hechos registrados en las últimas horas, de hecho en las últimas 48 horas. Aquí hay
parte de la información en cómo le hacemos seguimiento. Detienen a nuevo grupo armado en estado costero de Venezuela como parte de operación golpista. Se trata de otros involucrados en la operación Gedeón, así la han denominado los golpistas, contra el país suramericano, que se registró durante la madrugada de este domingo. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, notificó en la tarde de este lunes sobre la detención de otras 2 personas en la costa del estado Aragua, sector Puerto Cruz, involucradas en el intento de incursión armada contra la nación. A través del Twitter, Cabello dijo lo siguiente: los individuos responden a los nombres de Rodolfo Rodríguez y Jefferson Fernández, quienes son ex policías desertores. La captura se suma a la realizada horas antes de un nuevo grupo de hombres armados, 8 en total, en la zona de Chuao, estado Aragua, también vinculados en la operación Gedeón contra el país suramericano. Según detallan autoridades locales, la captura ocurrió por parte del pueblo organizado en esa localidad. Pescadores de la zona detectaron, ahí está parte de lo que detalla Diosdado Cabello, detectaron la incursión y entregó al grupo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De acuerdo con el gobernador de este estado, Aragua, Rodolfo Marcos Torres, a través de la inteligencia social y la unidad cívico-militar policial se logró la captura de los individuos. El gobernador dijo esto: subestiman a un pueblo que con coraje se encuentra preparado para defender nuestra soberanía. La patria no se vende, la patria se defiende, dice en su cuenta social, en la cuenta red Twitter, el gobernador del estado de Aragua. Y ubicamos además parte de lo que se incautó en este tuit de Misión Verdad, parte del material bélico incautado a grupos mercenarios que fueron capturados, y lo tenemos acompañado con esta fotografía. En esta jornada también hemos visto que ha hablado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Él anunció que de esta nueva incursión se logró capturar a Gustavo Adolfo Hernández. Añadió que las comisiones policiales se dirigen a La Guaira para trasladar al nuevo grupo de mercenarios que venían en otra embarcación. Todos estos hechos dan cuenta entonces que se trata de una operación que está en desarrollo. Juan, recordándole a nuestra audiencia que la primera arista sobre la que deseamos profundizar con usted es que desde la víspera hay, dicen las propias autoridades, mucha atención acerca de distintas acciones que intentan desestabilizar, pero que vienen por la costa en distintos puntos del país. Ayer era La Guaira, ahora por el estado Aragua, y hay un tercer grupo de personas detenidas en una operación muy similar, y allí entonces quiero conocer tu análisis de esto. Sí, Tatiana, retomando el contacto desde acá de la frontera de Venezuela con Colombia. Mira, lo primero es entender que esto se da en el marco de una guerra multidimensional, híbrido, compleja. Mucha gente en Venezuela y fuera del país se pregunta cómo en medio de las condiciones de pandemia esto ocurre. Bueno, eso se le agrega el boicot económico, el bloqueo económico, las medidas coercitivas unilaterales, las amenazas, en este caso de grupos paramilitares. Porque contra Venezuela, en ese contexto de guerra multidimensional, están aplicando lo que denominamos una guerra proxy o guerra de sustitución. Esa guerra de sustitución tiene 2 vértices que debemos entender para contextualizar lo que sucedió en el día de ayer, 3 de mayo, aquí en Venezuela. Un primer vértice es utilizar a un segundo país para ser la punta de lanza de una agresión, intentando con ello ocultar los intereses estratégicos de Estados Unidos. Ese es el caso de Colombia. Todos estos grupos que han sido hoy y el día de ayer capturados fueron entrenados en campamentos en el departamento de La Guajira, en Riohacha y Maicao, que son los departamentos, por así decirlo, los estados, las estructuras regionales vecinas al estado Zulia. ¿Por qué esa proximidad en este primer término? Bueno, porque Colombia, que se ha prestado a este juego de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, tiene sus propios elementos de jugada también geoestratégica. No se te olvide que Colombia mantiene una disputa por el mar territorial en el Golfo de Venezuela desde mediados del siglo XX, porque en el Golfo de Venezuela, Tatiana, y aquí los que nos escuchan, hay 546 mil millones de barriles de petróleo. Pero el segundo término, la guerra proxy, cuando no consigue que un país o sus fuerzas armadas actúen como punta de lanza para los intereses estratégicos de Estados Unidos, utiliza una segunda versión, que es la contratación de grupos mercenarios. Eso es lo que llamamos la privatización de la guerra. UDLO, que es este paramilitar, fuerzas especiales de los Estados Unidos, forma parte de un equipo de trabajo. Yo debo señalar a los que nos escuchan, recordarles que el 26 de marzo pasado, eso es
hace un poco más de un mes, en Colombia, en la vía de Riohacha hacia Maicao, que insisto, es la línea fronteriza de Colombia, el departamento de La Guajira con el estado Zulia, fue interceptado un vehículo con una cantidad de armas. Detrás de eso, de esas armas que formaban parte del entrenamiento de grupos paramilitares, o sea, de privatización de la guerra, estaba un ex general desertor, Cliver Alcalá. Y ya Cliver, en declaraciones a Radio Caracol, antes de ser rápidamente entregado por el gobierno de Iván Duque, ¿no?, a la Dirección Antidroga de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, ¿no?, y irse ese ex militar a Estados Unidos, él había señalado que existía un contrato, privatización de la guerra de nuevo, establecido por el presidente de la Asamblea Nacional Espuria, el diputado Juan Guaidó, conjuntamente con sectores privados norteamericanos. Eso fue desvirtuado por la prensa internacional y hoy Guaidó está demostrándolo. En segundo término, y esto también hay que entenderlo, lo que estamos viendo es el resultado del ofrecimiento por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Debemos recordar que hace aproximadamente también un mes ofreció $15 millones, es decir, un atractivo para los cazarrecompensa mercenarios por la cabeza o la captura del presidente Nicolás Maduro, y $10 millones por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Hoy vemos que estos grupos de militares, habían 5 grupos, han sido desmantelados hasta ahora 3 grupos, capturados 10 personas, fallecidos 8 en enfrentamiento, faltan todavía 2 grupos por ser capturados y precisados. Y eso sí, es importante. Juan, que permíteme, te pregunto algo aquí, porque es que llama mucho la atención. De acuerdo a la información de las autoridades, estamos hablando de verdaderos mercenarios, no son aprendices, así sean contratistas, así sean que vengan de otras partes. Hay algunos de ellos, por ejemplo, 2 norteamericanos, más quien comanda, que aparece además en las redes sociales, es una esboina verde, no estamos hablando de un aprendiz, ninguno de ellos. ¿Qué les hace pensar entonces que sería así de fácil, que llegarían a Venezuela y que podrían salir de allí, llegar a Caracas y asesinar a un presidente? Bueno, mira, ahí hay 2 cosas. Eso tiene que ver con la perspectiva de destino manifiesto de los Estados Unidos, ¿no? En esa perspectiva que se construye desde la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos se considera un pueblo predestinado y sus Fuerzas Armadas una especie de superhéroe. Debemos recordar que además a eso también contribuye todo el elemento cultural de la cinematografía norteamericana, las películas de Rambo, las películas de los héroes que incursionan en países extranjeros defendiendo la libertad con total impunidad. El problema es el cambio geoestratégico. Yo tengo aquí en mis manos, y lo quiero mostrar, un texto que editó la Presidencia de la República, que se llama 5 discursos antiimperialistas. En estos 5 discursos, son 5 discursos de Hugo Chávez. En el año 2004, Chávez advirtió sobre esto, porque en el año 2004 se capturaron más de 400 paramilitares provenientes también de Colombia, destinados a esa privatización de la guerra. Lo que vemos hoy acá, ayer y hoy, son grupos entrenados, financiados directamente con fondos provenientes de las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. La USAID, estimada amiga, ha dedicado en los últimos 3 años cerca de $400 millones con etiquetas muy rimbombantes: defensa de la libertad de expresión, fortalecimiento de la comunicación, fortalecimiento de las actividades de prensa libre, incentivos a la actividad comercial, incentivos a la actividad parlamentaria. Detrás de eso hay la ocultación de un esfuerzo sistemático de las estructuras de inteligencia de Estados Unidos, violentando los principios del derecho internacional público desde el punto de vista de la no injerencia en asuntos de otros países y el respeto de la soberanía. Lo que fuimos testigos los venezolanos y todos los que a través de Telesur están siguiendo lo que aquí está aconteciendo es el continuado esfuerzo de los Estados Unidos. Recordemos además que el 30 de marzo de este año, un crucero aparentemente con bandera portuguesa que penetró en aguas territoriales venezolanas se negó a acompañar a
un buque de nuestra Armada y se produjo un conato. Las fotografías de ese acto hacen prever que ese buque de bandera portugués que se refugió casualmente en las Islas Neerlandesas, desde donde hicieron escala estos quienes incursionaron a territorio, formaba parte de ese esquema, de ese juego de invasión y de agresión. Se trata de crear caos. Es la tesis de un teórico norteamericano, estimada amiga, Sidney Bersinski, asesor de política internacional desde el gobierno de Jimmy Carter hasta el fallecimiento durante el gobierno de Barack Obama. Y este asesor construyó un concepto que se llama caos constructivo. ¿Qué dice el caos constructivo? Que cuando un país se opone a los intereses estratégicos y de seguridad y defensa de Estados Unidos, los Estados Unidos tienen la obligación de tomar dos rutas. Uno, generar un caos con apoyo de aliados que produzca el derrocamiento de ese gobierno, o dos, si eso no funciona, buscar secesionar parte de su territorio. Por eso el papel de Colombia. El estado donde yo estoy, el estado Zulia, tiene de los 2.219 kilómetros de frontera que tiene Venezuela con Colombia, tiene 645 kilómetros, es la extensión regional más grande. Y desde el Zulia siempre se había intentado un proceso de secesión. ¿Cuál es el problema ahora? Y esto explica, yo debo decirle a los que nos escuchan, que desde acá desde el Zulia, hace 2 semanas aproximadamente, en una región fronteriza, en un municipio fronterizo con Colombia, nosotros detuvimos a un conjunto de hombres armados, paramilitares también. ¿Con qué equipos? Armas largas, Tatiana, equipos de comunicación, equipos de observación a distancia, los mismos equipos utilizados para incursiones de este tipo, que son operaciones encubiertas o operaciones negras, Black Operation, la denominan los Estados Unidos, en un manual que hicieron público en el 2010 que se llama Special Force Unconventional Warfare. Lo que estoy diciendo es que este estado donde yo trabajo, el estado Zulia, que es limítrofe con Colombia, es el epicentro de un intento de desestabilización política, es el epicentro de un intento de llevar a cabo esa tesis del caos constructivo, y a eso se ha prestado Colombia hasta los actuales momentos. Es lo que fuimos testigos en la operación de ayer y lo que hoy han sido detenidos tanto en el estado Aragua como en las cercanías de la ciudad capital. De hecho, Juan, el gobierno colombiano a través de la Cancillería dice que nada tiene que ver con esos hechos. Sin embargo, están allí los campamentos, el entrenamiento, lo reconocen además los propios mercenarios. Pero además a esto quisiera sumar, para conocer tu análisis, el silencio de esta llamada comunidad internacional y el silencio de los medios de comunicación. Muy poco se ha dicho de una situación de estas y lamentablemente siempre debemos verlo a través de Venezuela, poner el ejemplo. Si esto estuviese sucediendo en Colombia, en Chile o en Perú, ¿qué estaría sucediendo? Fíjate, si esto fuera, si fuera el caso al revés, es decir, que desde Venezuela se entrenan campamentos, ¿no? Como en algún momento acusaron a Chávez. Yo debo recordar acá que a Chávez lo acusaron de mantener campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de ser Venezuela un territorio de descanso del Ejército de Liberación Nacional. La comunidad internacional inmediatamente se activa porque Venezuela es un estado terrorista. Aquí hay dos elementos que son importantes resaltar. Primero, la debilidad del sistema internacional de resolución de conflictos. Hay un silencio total del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay un silencio total del Consejo Permanente de los miembros de la Organización de Estados Americanos, hay un silencio total del Grupo de Lima, y tantos efectos perversos ha tenido contra Venezuela. Se intenta de nuevo invisibilizar una realidad contundente. Hay mercenarios de origen norteamericano vinculados a fuerzas especiales norteamericanas que reconocen que han sido parte o fueron en algún momento parte del equipo de seguridad del presidente Donald Trump, que reconocen que han sido entrenados en Colombia para generar incursiones y asesinatos selectivos en objetivos políticos del gobierno de Nicolás Maduro. Y sin embargo la comunidad internacional no dice absolutamente nada. Sin embargo, y por eso que yo citaba el caso de el libro de los 5 discursos antiimperialistas, Chávez advertía sobre esto.
el resultado y cómo se explica que estos superhéroes entrenados en fuerzas especiales, en experiencia, en combate en Irak, en Afganistán, que se vanaglorian en todas las estructuras comunicativas de divulgación masiva de los Estados Unidos, de su capacidad, ¿cómo fueron detectados? El pueblo, las estructuras de milicianos, el concepto de defensa integral, el concepto donde todos los ciudadanos, decía Ho Chi Minh que cada hombre era un soldado. Bueno, Bolívar lo decía algo muy parecido en su discurso de Cartagena, hablaba de soldados ciudadanos y ciudadanos soldados. Hoy en Venezuela, este intento de asedio, de asesinato, de un putsch violento fue abortado, y hay que decirlo, por la estructura de inteligencia social y el papel conjunto de las Fuerzas Armadas junto con la milicia. Son 3 millones de civiles que están distribuidos en todo lo largo del país, siendo centinelas permanentes de la seguridad y la defensa del país. Hoy Venezuela dio una lección, como en su momento la dio Vietnam, de cómo se lucha contra el imperialismo. Chávez hablaba de la guerra popular prolongada. Bueno, hoy dio las estructuras de inteligencia mercenaria de los Estados Unidos una muestra de la efectividad de los soldados. Se burlaban, Tatiana y amigos que nos escuchan de Telesur, de la estructura de la milicia venezolana, que eran puros viejitos, que eran amas de casa, que eran hombres sin conocimiento. Bueno, esos viejitos, esas amas de casa, esos hombres sin conocimiento, no solo detectaron, sino que detuvieron y entregaron a los cuerpos de seguridad venezolanos a los que intentaron penetrar en suelo patrio. Ese es el análisis de la situación registrada durante esta jornada. En el contexto hay que verla como un todo. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Muy buenas noches, gracias. Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Noticias al volver con la segunda arista de Venezuela. La víspera, en una operación similar, se registró en el estado La Guaira, cerca de Caracas. Mientras las autoridades repelían la acción, se hizo público un contrato en el que el diputado Juan Guaidó paga a una empresa mercenaria para propiciar un golpe de Estado. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. Noticia Venezuela, la segunda arista. En medio de una pandemia, la víspera fue neutralizado un nuevo intento de incursión armada vía marítima en el estado costero La Guaira. Operación ejecutada por un grupo de mercenarios que se desplazaban en lanchas rápidas y que fue frustrada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En horas de la madrugada del 3 de mayo, un grupo armado procedente de Colombia realizó una incursión en las costas de la localidad de Macuto, en el estado La Guaira. La acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como de componentes policiales, logró la neutralización del grupo tras dar de baja a 8 sujetos, mientras que otras 2 personas fueron detenidas. Tras desembarcar, el grupo pretendía abordar vehículos equipados con armas de alto calibre. Desertores venezolanos y un contratista militar de Estados Unidos se atribuyeron la autoría de la incursión como parte de la denominada Operación Gideon contra el país. Pretendieron realizar una invasión por vía marítima. Un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población. Tras el hecho, el ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, destacó la fortaleza de la Unión Cívico-Militar para hacer frente a las agresiones extranjeras. Hemos dado demostraciones cívicas de cohesión popular nacional
Hemos dado demostraciones desde la Fuerza Armada de un amplio y certero y verdadero patriotismo. Hemos dado señales de unión cívico-militar. Hay un liderazgo fuerte, institucional, en la patria de Bolívar, hoy agredida como está. Hemos dado respuesta en todos los tonos y con todos los matices, siempre proporcionales a la amenaza que hoy se nos hace constantemente de asedio y de agresión permanente. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció la implicación del gobierno de Estados Unidos en dicha incursión. Un golpe contra la institucionalidad de nuestro país. Una incursión militar donde seguramente la derecha comenzará en sus posiciones absurdas de comenzar a justificar lo que ocurrió. Sería bueno que salgan los defensores de esta gente. Detrás de esta gente están los mismos que intentaron con Cliver Alcalá, los mismos que intentaron con el ataque al presidente Nicolás Maduro, de asesinarlo, promovidos desde Estados Unidos, desde territorio colombiano. El Tribunal Supremo de Venezuela también ratificó su rechazo a la incursión en las costas del estado La Guaira, mientras que expresaron su apoyo a las acciones emprendidas por el ejército venezolano, así como el jefe de Estado Nicolás Maduro. En este contexto, en redes sociales y diversos medios de comunicación, se hizo público un contrato firmado por el opositor Juan Guaidó y el contratista militar estadounidense Jordan Goodrue para adelantar incursiones militares contra Venezuela, así como para el adiestramiento y suministro de armas a mercenarios en campamentos de Colombia. Ya es público y notorio este contrato y ahí vemos las firmas. Nadie puede negar que son... En este caso las voy a mencionar a continuación, de el ciudadano Juan Guaidó, entre otros, del propio ex parlamentario prófugo de Voluntad Popular, Sergio Vergara, de un publicista a sueldo entregado a este tipo de operaciones mercenarias, conocido como JJ Rendón, y el propio Jordan Goodrue, que aparece como el jefe pagado y tercerizado. Aquí tenemos que decir esto muy claramente, él no actúa de manera solitaria. Sabemos que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos de América terceriza, es decir, le entrega el puñal a un tercero para que mate, supuestamente con mano ajena, pero obviamente aliado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. Autoridades del gobierno venezolano reiteraron que mantendrán los operativos de seguridad en todo el territorio para repeler cualquier amenaza a la soberanía e integridad de la nación. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello el doctor Hernán Zamora Ludovic. Él es analista, especialista en temas de geopolítica, soberanía territorial e inteligencia artificial. Nos acompaña desde Caracas. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Profesor, quiero comenzar primero conociendo su visión, comprendiendo lo que ha sucedido con respecto a un hecho puntual, y es el contrato que firma el diputado opositor Juan Guaidó. Recordamos a nuestra audiencia, autoproclamado presidente ficticio de Venezuela, con esta figura que aparece durante todos estos últimos días, durante estas 48 horas, como parte operativa de lo que está sucediendo en Venezuela, para que ingresen a Venezuela y se cometa entonces un acto de desestabilización. A la luz de una situación tan difícil como la que se estaría enfrentando de esa manera, ¿cuáles son las situaciones profundas que debemos entender? Una de ellas, por ejemplo, si es que Estados Unidos estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo, o si es que de otra manera hay que verlo y Estados Unidos ya no quiere saber nada de Juan Guaidó. Sí, fíjate, hay un tema importante. Silvercorp es una empresa de contratistas militares, que es el eufemismo que utilizan para referirse a los mercenarios, y que fue con la que se realizó el contrato millonario de 212 millones de dólares para impulsar todo el proceso de desestabilización militar en Venezuela.
Este proceso de desestabilización, además, rubricado por el presidente de la Asamblea, o el expresidente de la Asamblea Nacional, perdón, Juan Guaidó, y otros personajes del mundo político en el exterior de Venezuela, han logrado de alguna manera generar una situación bien comprometida, incluso con el país. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese dinero? Justo nos acaban a Venezuela de expoliar varios cientos de millones que fueron a las arcas del Tesoro de los Estados Unidos. Han expoliado a Venezuela activos y recursos que tienen en la banca, en bancos internacionales y en los mismos Estados Unidos. Entonces, están utilizando ese dinero que es del Estado venezolano, que es del pueblo venezolano, para fomentar la desestabilización. El señor Jordan Woodrow, que además denuncia que el primer $1,5 millones que tenían que darle para comenzar las acciones no se lo dieron, te dice además la catadura moral de quienes además insisten en generar espacios de desestabilización en Venezuela, desoyendo incluso las voces de las Naciones Unidas. Antonio Guterres ha dicho, vamos a cesar cualquier tipo de hostilidad en el mundo mientras se resuelve el tema del coronavirus. Entonces, tenemos estos personajes que de manera poco seria contratan mercenarios, pero además contratan mercenarios con recursos que pareciera, nos atreveríamos a creer que han sido expoliados al Estado venezolano, que deberían haberse podido invertir en salud, en educación, en infraestructura. Y entonces sencillamente sigues provocando una situación de escalada en un contexto además electoral. Definitivamente Juan Guaidó trata de mantenerse a flote, trata de mantener una imagen, y están dando una continuidad incluso con estas acciones mercenarias que además pareciera que no fueron suficientemente planificadas para lograr el efecto deseado, sino que fue una especie de, bueno, mira a ver si sale bien, reivindicamos todo este hecho, más allá de lo deleznable que puede hacer cualquier acción violenta que atente contra la estabilidad de Venezuela. Cuando lo escuchamos atentamente, también lo que uno se pregunta, profesor, es si habrán tomado la fórmula de alguna nación, como por ejemplo Nicaragua, recordando los en contra del sandinismo. Si hay algo parecido, porque lo cierto es que hasta este momento, y me refiero a algo parecido en la fórmula, no en la posibilidad de éxito, porque hemos visto hasta este momento un absoluto fracaso de lo que ellos han tratado de hacer. Sí, fíjate, es exactamente la misma fórmula. Utilizo un tercer país que me sirve de base de operaciones para poder fomentar y entrenar e incluso generar estrategias comunicacionales para agredir militarmente, políticamente y por supuesto económicamente al país que estoy adversando, en este caso a Venezuela. Efectivamente, los militares, que incluso son muchos desertores de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que además están entrenados, que recibieron una actualización para actuar en guerra de guerrilla, en este caso, o en una guerra no convencional, fracasaron por probablemente la falta de conciencia. Hay una falta de conciencia que era la misma característica que tenía la Contra. La Contra en Nicaragua, que recibió cientos de millones de dólares. Recordemos el caso Irán Contra, la vinculación del narcotráfico en América Latina con este proceso violento que generó además tanto dolor al pueblo nicaragüense, se repite. Sigue siendo una fórmula. Los Estados Unidos siguen, a partir de la experiencia de Vietnam, han replicado los aprendizajes tanto en Centroamérica como ahora en Venezuela. Obviamente pareciera que hay una permanente desvalorización del compromiso de una importante población del pueblo venezolano con su proceso político. Están desconociendo el rol que han tenido las milicias, porque hasta ahora lo que indican los medios
es que fue a través de la acción de vigilancia del pueblo organizado que se logró detectar y detener estas acciones. Uno se pregunta además, profesor Zamora, con respecto al accionar del gobierno de Estados Unidos. Están los ejemplos claros de cómo ha estado Estados Unidos, el Departamento de Estado particularmente, detrás de todas las acciones desestabilizadoras en América Latina y el mundo. Sin embargo, resulta que tienen que pasar muchos años para poderlo comprobar. Esto sucedió también con Nicaragua, sucedió con Irak a través de Wikileaks, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tendrá que realmente suceder para que se entienda que es así, que detrás de ello lo que hace Estados Unidos es tercerizar para decir yo no tengo nada que ver con el asunto? Porque realmente es un asunto, entre otras cosas, que da cierta indignación. Fíjate, ahí hay dos elementos importantes. Por un lado, los Estados Unidos no pueden participar de manera directa en una agresión contra Venezuela si no tiene la validación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, me aprovecho el tercer país que permita generar toda esta situación de conflicto. Pero además lo más triste es que es un país hermano con Venezuela, que tiene una historia común, no solo la frontera, sino una historia, una identidad cultural y unos vínculos históricos, afectivos y culturales que están buscando romper con estas acciones. Es decir, que no es inocente tampoco este accionar. Por otro lado, nada de lo que sucede con las contratistas militares estadounidenses es desconocido por los cuerpos de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, bien sea la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional o el FBI. Entonces, no podemos creer o ser ingenuos creer que se desconocía esta acción. Cuando revisamos los medios, que además se caracterizaron, los medios internacionales, por una muy tibia cobertura. Apenas si acaso mencionaron esto, e incluso con atisbos de señalarlo como un fake. Es decir, que ha habido toda una campaña de no información oportuna con respecto a este proceso. Igual que pasó con el caso de la agresión a la Embajada de Cuba en Washington. La cobertura fue muy tibia y fue diluida en medio de la crisis del COVID-19. Entonces, nuevamente nos encontramos con un gobierno sumamente hostil hacia Venezuela, que necesita buscar una coyuntura que le permita responder desde el punto de vista político a la ineficiencia que han tenido en el tratamiento del COVID. Necesitan victorias políticas y victorias tempranas. Necesitan decir, eso fuimos nosotros si salen exitosos, ¿verdad? Recordando hoy el golpe de abril del 2002, recordamos cómo en televisión salieron asumiéndose victoriosos todos los actores diciendo yo hice, yo participé, yo fui el más beligerante en esta situación. Obviamente estamos a la espera de cuánta información se puede hilar, porque los archivos desclasificados sobre el caso Venezuela no deben salir todavía. Tienen unos tiempos, según la ley de los Estados Unidos, creo que son 10 o 20 años antes de que lo desclasifiquen. 20 años, profesor, así que tenemos que esperar bastante. De hecho, por eso yo se lo preguntaba. ¿Tardará tanto tiempo para conocer realmente la situación, aunque los hechos en la realidad así lo digan? Profesor Zamora, muchas gracias por ese análisis. Gracias, dígame. Tatiana. Sí. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia del Mundo. La pandemia hace urgente hablar de globalización solidaria y de cooperación. La iniciativa es de los países no alineados en una cumbre virtual celebrada este lunes. De esto tenemos información y el análisis al volver aquí en Es Noticia.
Noticia del mundo: globalizar la cooperación y la solidaridad internacional para enfrentar los retos comunes fue lo que se planteó en la cumbre virtual del Grupo de Contacto de Movimiento de Países No Alineados de la NOAL, celebrada este lunes de manera virtual. Vamos a conocer lo que allí sucedió. El encuentro virtual fue convocado por Azerbaiyán en su condición de presidente pro tempore del MNOAL, con el objetivo de definir una estrategia conjunta para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Los Estados miembros apuestan a la unidad global, la solidaridad y la cooperación internacional. Así lo reiteró el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Su país donó $5 millones a la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra el coronavirus. La pandemia del COVID-19 ha tenido una repercusión en todos los países del mundo. Ningún país ha sido inmune. Solamente a través del apoyo mutuo y a través de los esfuerzos concertados podremos entonces enfrentar con éxito la COVID-19. Los Estados miembros proponen una sesión especial de la ONU con la participación virtual de todos los jefes de Estado y de Gobierno para abordar el tema de la pandemia. Precisamente el presidente de la Asamblea General, Tijani Mohamed Bande, abogó por los esfuerzos conjuntos. Recordamos a las responsabilidades de todos los países para enfrentar a esta pandemia con una respuesta global. Llamamos a las organizaciones internacionales y a todos nosotros a trabajar de conjunto para enfrentar a pandemias futuras. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, completó con una crítica a la falta de solidaridad de las potencias mundiales. Debemos reconocer que no se ha mostrado suficiente solidaridad con los países en vías de desarrollo. Estos países necesitan mucho apoyo para sellar las brechas existentes en sus sistemas y también para enfrentar las consecuencias económicas y sociales en sus sociedades. Los presidentes y primeros ministros de Cuba, Uruguay, Belarus, Nepal, Etiopía, Namibia, India, Malasia y otros coincidieron en la necesidad de enfrentar los retos comunes en conjunto para evitar especialmente que las pequeñas naciones queden rezagadas por las complicaciones económicas y sociales. En particular, el llamado de los miembros del MNOAL fue a apartar las diferencias políticas y a eliminar las medidas coercitivas contra algunas naciones que violan el derecho internacional y limitan la capacidad para enfrentar eficazmente la pandemia. Reafirmamos nuestro apoyo al llamado de que se detengan las sanciones a Cuba, Irán, Sudán, Venezuela y Zimbabue. No se debe politizar la pandemia ni se debe atacar a la Organización Mundial de la Salud. Por eso levantemos con dignidad, con decoro, la voz del Movimiento de Países No Alineados para decir: vamos a llevar a nuestra organización al Premio Nobel de la Paz para darle un reconocimiento y un estímulo en esta lucha. Desde el MNOAL también se instó a la ONU a aprobar una resolución que exija el cese inmediato de las hostilidades en todo el mundo, específicamente en países como Siria, Yemen y Palestina. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, propuso la creación de una base de datos de los países más afectados por la pandemia, con el propósito de agilizar la llegada de la ayuda humanitaria. Asimismo, el MNOAL pidió la suspensión y condonación de las deudas de los estados, particularmente de las naciones africanas. El MNOAL es el segundo organismo internacional más grande del mundo después de la ONU, con 120 países miembros y 15 observadores. Los no alineados representan el 55% de la población mundial y hoy sus estados miembros continúan batallando por el establecimiento de un orden internacional democrático, justo y equitativo que responda al reclamo de paz y desarrollo sostenible de los pueblos. Ahí está lo sucedido durante esta jornada, este análisis acerca de una situación global en el marco de una pandemia, de un problema global. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista, escritor, nos acompaña precisamente desde La Plata. Profesor Bernardo, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Muchas gracias. Tremendos desafíos tienen. ¿Qué de todo esto realmente puede ser pensado en términos concretos para, por ejemplo, plantear
que la globalización no debe estar enmarcada en lo comercial, en lo financiero, sino en la solidaridad y la cooperación? Bueno, la pandemia nos está dejando muchas lecciones y está poniendo de relieve las diferencias de los proyectos sociales, políticos, de los valores que se encarnan en cada uno de esos proyectos y especialmente en este tipo de grupos, ¿no es cierto? El movimiento de países no alineados está dando esa clara señal de que la solidaridad, de que la cooperación es la única herramienta que nos va a llevar a salvar este planeta. El sistema cultural, la industria cultural de Estados Unidos nos quiso hacer creer durante mucho tiempo que si el mundo estaba bajo amenaza, las armas iban a ser lo que iban a salvar a ese mundo. Hoy se está demostrando que la solidaridad, el conocimiento, la medicina, los médicos cubanos que recorren el mundo son los que realmente nos están salvando de esta pandemia, los que están enfrentando en primera línea esta pandemia y no las armas de Estados Unidos y el egoísmo, el individualismo que pregona el neoliberalismo, que durante tanto tiempo se quiso imponer como la cultura hegemónica en todo el mundo y que ha demostrado su enorme falla, que no puede ni siquiera contener a las clases que representan. Lo pasó en Europa, pasa en Estados Unidos y pasa en Brasil. El neoliberalismo ha fracasado y solo la solidaridad nos puede salvar en esta situación. Esto es parte del gran desafío. Si tenemos en cuenta que dentro de Naciones Unidas el bloque de países de la NOAR son los más numerosos, si hay un ejemplo sobre el que debería ahora centrarse, por ejemplo, este trabajo de solidaridad y cooperación es nada más y nada menos que una vacuna. ¿Qué tendrían entonces que hacer para pensar que esto sí es efectivo? Porque tampoco ahora en el marco de una situación tan compleja, claro, es lógico que esto se plantee de carácter urgente. Pero anteriormente también se ha planteado como desafío de la NOAL hablar de la cooperación, exigir, por ejemplo, a Estados Unidos no más sanciones o acciones coercitivas, sin embargo, nada sucede. Sí, lamentablemente la comunidad internacional no ha podido imponer un sistema democrático a nivel mundial hasta este momento. Es necesario que la voz de la mayoría sea la que se imponga y que la voz de la razón sea la que se imponga también en la comunidad internacional. ¿Cuántas veces hemos visto las votaciones en las Naciones Unidas en contra del bloqueo contra Cuba y sin embargo ese bloqueo continúa? Porque Estados Unidos no respeta el derecho internacional, porque Estados Unidos y las grandes potencias no respetan la democracia a nivel internacional, no les interesa la voz de los otros pueblos. Pero también lo vemos con las acciones concretas del gobierno de Donald Trump. Si está dejando morir a su gente, si está dejando que decenas de miles de norteamericanos mueran por COVID-19, si está dejando que cientos de miles estén contagiados, si no le preocupa a su propio pueblo, poco le puede preocupar al poder hegemónico, hoy por hoy el poder norteamericano, la salud del mundo. Realmente los pueblos tienen que unirse fuertemente, tienen que modificar estas estructuras para que realmente la democracia esté vigente a nivel mundial. Si alguien se preguntaba qué es esto del internacionalismo, qué es esto de la solidaridad y la cooperación global, el ejemplo también es muy claro y nos lo ha dejado esta pandemia, es Cuba. ¿Qué aprender de este tipo de experiencias? Bueno, como señalaba hoy, no son las armas, no es la violencia, no es la imposición de sanciones unilaterales, de agresiones, porque como bien dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no se trata de sanciones, sino de agresiones a países. No son esas medidas las que van a llevarnos a un mundo mejor, a un mundo superador, sino que es el conocimiento, el desarrollo de médicos, de docentes, de profesores, los que nos van a permitir que el mundo sea mejor. La solidaridad que ha demostrado Cuba, llevando médicos a cada rincón del mundo, como dijo alguna vez Bush, que iba a bombardear cada oscuro rincón del mundo. Bueno, Cuba lleva médicos a cada oscuro rincón del mundo
y lo ilumina con su solidaridad, porque ese es el único camino que puede transitar la humanidad, el camino que nos ha marcado esa isla bloqueada, esa isla asediada, esa isla que ha sido atacada durante tanto tiempo y que no deja por eso de ser solidaria con la humanidad. El internacionalismo a nivel mundial, es impresionante lo que ha hecho el pueblo cubano a través de las misiones médicas. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.